Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigo de Canal Rural, buenos días. Bueno, sigue el mismo nivel de incertidumbre, ahora aumentado por el hecho de que la devaluación, que no es devaluación, porque niegan que se trate de una devaluación, porque no, las fuerzas del mercado llevan el dólar a esto, o a niveles más bajos todavía que lo que tenemos ahora. Pero más allá de este tema semántico, el ajuste del tipo de cambio ha sido, en términos generales para la carne vacuna, del 10%. Todo indica que en los próximos meses, o en las próximas semanas, o en las próximas ruedas, el Estado, el gobierno tiene la suficiente reserva, inesperado el nivel de apoyo internacional para esta política, especialmente la política cambiaria, y que inclusive el tipo de cambio, según lo dicho por el mismo presidente Milei, puede deslizarse hasta 1000. O sea, puede caer hasta 1000. El mercado en algún momento pensó que iba a estar en el orden de los 1300, resulta que estaba en el orden de los 1200. Al quitar el blend, se quita esa mejora que daba a los exportadores poder liquidar el 20% de los dólares en el segmento financiero. La mejora es insuficiente y otro fenómeno que se está viendo es que la inflación de marzo fue del 3,7%, la de abril y la de mayo está calculado que va a ser no menos del 4%. Para después caer, es la proyección de la mayoría de los estudios, es que va a caer después a un nivel de 2,5% nuevamente, retomando la senda, con un cambio de precios relativos. Pero eso hay que verlo, Por ahora lo que tenemos es una devaluación que está por debajo completamente de las expectativas que había. Las expectativas cada uno se las hace como le parezca. Lo cierto es que este tipo de cambio es una mejora para el sector exportador, porque es el 10%, pero es una mejora. Aumenta, antes por lo menos existía la expectativa de que en algún momento el tipo de cambio se iba a ajustar, y se va a ajustar en serio, no el 10%, porque la expectativa que había era mayor que esto, que sucedió finalmente. Ahora lo que se está viendo es un gobierno con el suficiente poder de fuego para controlar el tipo de cambio por lo menos hasta las elecciones. Pero todo esto es, lo mismo pasa a nivel internacional, lo mismo pasa a nivel local, es muy precario, lo que uno dice ahora lo tiene que revisar dentro de una semana y 10 días porque cambian, son muchas variables y muchas son determinantes. Lo que se está viendo a nivel internacional es 3/4 de lo mismo, un gran nivel de incertidumbre, pero con precios, así como el precio de la hacienda internamente está muy firme. Internacionalmente lo que se está viendo es un año que ya teníamos 3 meses, en la primera semana de abril empezamos a hacer un balance, el primer trimestre era muy bueno, pero muy bueno. Los dos países que tenemos estadísticas frescas, que son Australia y Brasil, con volúmenes impresionantes de exportaciones en enero o marzo. El 2 de abril se produce el paquete de medidas de Trump, que después se va perfeccionando, arruinando, como ustedes lo quieren llamar. Lo cierto es que hasta ahora, a nivel internacional, no tenemos una caída, lejos de ello, una caída ni en los precios locales de la hacienda en términos de dólares norteamericanos para la mayoría de los países exportadores, que van desde Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Unión Europea. Lo juntamos todos y no tenemos baja. Lejos de eso, lo que tenemos es mucha firmeza. Pero es una semana y todavía muchos operadores no saben cómo ponerle el precio a la carne, por ejemplo, que ahora Estados Unidos está importando, por ejemplo, la carne que ahora se está exportando a China, que China está mejorando los valores. Hay una confusión en cuanto a los valores, pero los valores no son a la baja. Y tampoco hay una baja en los valores internacionales de la carne. Cuando uno toma los FOB de Brasil, los FOB de Uruguay, los valores al cual vende Argentina, por dar un ejemplo,
la cuota Hilton, los valores que parece dispuesto a pagar China ahora, porque se da cuenta que se está quedando sin carne, los valores que está dispuesto a pagar Estados Unidos ahora, porque puso una traba que es un 10% de arancel adicional que no afecta a las grandes cuotas, por ejemplo, de Australia, Nueva Zelanda y el comercio, por ejemplo, con México y Canadá, pero sí afecta todo el comercio extracuota que nos involucra por lo menos a nosotros, que del 26% pasa a 36%. 36% ya no vale la pena vender, o vale la pena vender solo en algunos productos, y uno ya empieza a mirar otros destinos de Asia, o del norte de África, o de Medio Oriente, o a China. Pues eso es una cosa. Ahora, uno ve el mercado, vuelvo a repetir, no hay caída ni en los precios de la hacienda, ni en los precios de la carne. Los precios de la carne en los últimos 10 días, muy firme el Hilton, mejoras que ahora se está discutiendo si son reales o no, pero que lo dicen los operadores. Hay otro tono con respecto a China. A China, el país más perjudicado hasta ahora es curiosamente Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido el mercado chino por el tamaño sideral, por las tarifas que China de modo retaliatorio ha hecho a las tarifas americanas, que ya no sé, son del 100 o 110 o 120%, ya no hay comercio esos valores. Pero además Estados Unidos tenía otro problema. Venía renovando la habilitación de sus plantas y depósitos de frío para exportar a China anualmente. Y ahora, a principio de año, todo eso empezó a fallar, vino una fecha clave, no había renovación y se quedaron sin plantas. O sea que Estados Unidos, por el tema de la habilitación de plantas, por un lado, la inmensa mayoría de sus plantas sin habilitar. Por el otro lado, el nivel de tarifas que le ha puesto China, efecto espejo de las tarifas que le puso Trump a los productos chinos, ese volumen, ese es el primer volumen que es una víctima de esta guerra, y que le están pagando los americanos, al menos los exportadores americanos. ¿Qué tamaño tiene? Alrededor de 180.000 toneladas por valor de $1.600 millones. Es un volumen enorme. No es un volumen que, por supuesto, es alentador para todos los demás proveedores del mercado chino. Pero el mercado chino no está pasando un buen momento, pero lo que está diciendo Luzda es cuidado con China, porque nosotros estamos proyectando que este año va a aumentar nuevamente las importaciones. Y lo que se está viendo en los 3 primeros meses del año, que está cayendo las importaciones, pero poco, muy poquito, 2-3%. Pero vuelvo a repetir, la primera víctima de todo esto es Estados Unidos en sus exportaciones a China. Ha perdido un mercado que era el cuarto en importancia, que era el 15 o 16% de sus exportaciones, 180.000 toneladas, 1.600 millones de dólares. Que no es fácil de reemplazar. Son productos enfriados, de altísimo precio, cortes muy grandes, cortes muy engrasados, en su mayoría provenientes de novillos prime o high choice, y que no es la mercadería. Nosotros estamos en la antípoda del mundo. No va a ser Brasil, ni Argentina, ni Uruguay que vamos a aprovechar. Por supuesto está mucho mejor el mercado y hay muchos pedidos nuevos, o se afianza lo que en algún momento China insinuó que podía comprar también un tipo de mercadería, por ejemplo, los famosos 200 días de corral, un novillo 200 días de corral. Pero no hay un efecto. El efecto neto es la pérdida que tuvo Estados Unidos, que lo aprovechan los que vienen detrás, por ejemplo, en mejorar los precios. El principal beneficiado hasta ahora, si uno mira y dice de todo lo que está pasando en el mundo, y muy genéricamente, los principales beneficiarios, si es que hay algún beneficiario, hay que ver todos los efectos sobre la actividad económica, sobre el comercio mundial, sobre el proteccionismo, sobre las tarifas que va a venir y que ya está habiendo hasta ahora. ¿Qué va a ser de todo esto dentro de un mes o 2 meses o 3 meses? Que alguno ilusamente pueda creer que de todo esto se va a sacar ventaja. Va a ser muy difícil sacar ventaja. Como todo este tipo, como sucede con lactosa, como sucede con las desgracias con la vaca loca, con la peste porcina africana, que hay algunas mejoras temporarias y después todo eso se pierde, y se pierde mucho tiempo en el avance del comercio internacional. Lo que es cierto es que estamos ante un fenómeno, después de 20 o 25 años extraordinarios desde el punto de vista de la globalización, todos los actores, porque no solamente Estados Unidos. Ustedes saben que China está llevando adelante una investigación, audiencias extraordinarias ahora con gente venida de todas partes del mundo, para que cada uno conteste a la acusación que hacen los ganaderos, los frigoríficos, los carniceros, los productores de carne en China, que dicen acá ha habido un aluvión de importaciones que le ha hecho un daño enorme a la ganadería china.
Eso se va a saber, los resultados de esta investigación y las medidas eventuales que pueda tomar el gobierno chino se van a saber en agosto, pero es probable que haya un adelanto en julio. Pero julio, también China está viendo de que si se pone muy restrictiva, ¿qué es lo más probable que haga? En épocas normales hubiera o aumentado los aranceles, que son muy bajos, del 12% uniformes. Hay países que tienen tratado de libre comercio con China y son inferiores todavía. O cupificar. No se sabe qué van a hacer. Pero China también se da cuenta que en un momento en donde hay un fenómeno, ¿qué es el fenómeno resaltar? ¿Qué es el fenómeno que China está más o menos firme, Estados Unidos está firme, Europa está tomando un cariz extraordinario porque había un salto extraordinario del precio de la hacienda, 40% en dólares, ahora reforzado por la relación euro-dólar favorable al euro, la devaluación del dólar. Entonces, lo que estamos viviendo a nivel mundial es que está firme Europa, firme Estados Unidos, China con volúmenes muy altos, Japón y Corea acompañando, y después hay un montón de países que están sorprendiendo al mundo y que es el nuevo ingrediente de eso, esto es lo que ha llevado a un analista internacional de origen australiano que dijo hace unos días en un congreso que fue muy comentado: estamos en presencia después de mucho tiempo de un fenómeno de demanda. Pero decir, ¿es Estados Unidos? No, porque Estados Unidos se está limitando de alguna manera con los aranceles extra cuota que han saltado del 26 al 36%. 36% es muy difícil comerciar. ¿Es Europa? Bueno, Europa está mucho mejor, pero no lo es. Es China. China está mejorando los valores y los volúmenes todavía son otros, pero no es China. Vamos a una pausa, enseguida vamos a tratar cuáles son los mercados, los nuevos mercados en el mundo que están cambiando el mapa del comercio internacional. Decíamos, en medio de toda esta confusión, lo que se está viendo es que no afloja China, que no afloja Estados Unidos, que Estados Unidos se pegó un tiro en el pie porque no solo perdió el mercado americano, que era el cuarto mercado en importancia, un mercado del orden de los 1.600 millones de dólares, sino que además lo que está viendo es que limitando con estos aranceles a todo lo que entraba extra cuota, está entrando muy fluidamente carne de Australia, carne de Nueva Zelanda, carne de Canadá, carne de México. Pero todos los que trabajan extra cuota le puso, y además a toda esa carne le puso un arancel del 10% que entorpece el comercio en un momento donde Estados Unidos tiene una suba generalizada de los precios de Estados Unidos, va a empezar a registrar esta inflación Trump dentro de 20 días, de un mes y medio. Decir, Trump, ¿en qué nos metiste? Una de las cosas que más aversión tiene el votante americano medio es a la inflación. Y una cantidad enorme, si bien es por única vez que muchos productos que se importaban, hay una serie de ejemplos de qué pasó cuando Trump en su experiencia anterior le puso trabas o tarifas adicionales o aranceles adicionales. Hay 3 o 4 casos, son lavarropas, lavadera de coches, heladeras, televisores. Toda la cuenta la terminó pagando no el fabricante chino, sino la terminó pagando el consumidor americano. Y acá estamos en presencia, pero en una escala como nunca se ha visto. Ahora, volviendo al mercado internacional de la carne vacuna, que vuelvo a repetir que no da muestras en ningún lado de afloje de precios, ni en sus principales países ganaderos, en su hacienda en pie, ni en los precios a los cuales venden. Hoy estamos midiendo, Brasil está 10% arriba, el otro está 15% arriba, el otro está 20% abajo, el otro tiene un mix de negocios mejor y está 25% abajo. Ahora, todo el mundo decía, con un peso tan extraordinario que llegó a ser el 50, 60, 70% de los embarques, 80% del caso nuestro de los embarques totales de los países exportadores iban a China, ¿qué pasa si China se retira? China ya empezó a retirarse y la demanda no cede. ¿Por qué no cede? Porque ya no es en Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, ni Corea, ni China. Hay un conjunto de países, que me voy a olvidar varios, pero todos los estamos estudiando, pues son relativamente... No es que son países que han demandado volúmenes muy reducidos históricamente, no los tomamos en cuenta. Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Argelia, Libia, Líbano, Turquía con enormes volúmenes, ya grandes... ¿Qué digo grandes compradores? 200.000, 250.000 toneladas. Luego tenemos ese conjunto de países del sudeste asiático, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Malasia,
Uno junta todos esos países y según la última información de FAO, todos esos países ya están en un nivel, que todos son datos históricos al 2023. Vino todo el año pasado, que los empezamos a tomar en cuenta, vino este año, el año pasado, que fue impresionante lo que aumentaron en el 24 y lo que están aumentando este año. Es solo ese conjunto de países, en pocos años ha pasado de la nada al 1.300.000, 1.400.000 toneladas. Datos históricos, quizá en este momento ya están en 1,5 millones. Grandes importadores de carne y de ganado en pie, y no tienen nada que defender, porque en la mayoría de los casos tienen una producción local de carne muy mala, muy baja, pero muy baja. Es un producto exótico la carne vacuna, pero cuya demanda está creciendo a nivel mundial. Pues uno arma todo este rompecabezas y ve que hasta ahora, y repitiendo lo que dijo, creo que fue Simón Kilty, acá estamos en presencia a nivel internacional, lo que ya vimos en Estados Unidos hace rato. Estados Unidos dice, pero ¿por qué crece continuamente el precio de la hacienda y bate y llega a niveles récord históricos? Cuando el ciclo ganadero todavía estamos en una etapa de liquidación, hay oferta, pero el problema no es de oferta, el problema es de demanda. Hay millones de americanos que están dispuestos a pagar más la carne y presionan sobre la oferta si se les da lo que ellos quieren. Un producto diferenciado. Acá hay un conjunto de 10, 12, 14 países. México. El fenómeno de México. Más otros países que sabemos que son importadores, pero están triangulando por algún país de los Emiratos Árabes con destino a Irak, por ejemplo, la carne. Nadie afloja, todos suman. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de publicar, fue el viernes pasado, su proyección. Uno pensaba que este era el año donde los precios internacionales de la carne vacuna iban a subir, pero los volúmenes iban a estabilizarse o retroceder. Lo que está diciendo el Departamento de Agricultura es que tiene una capacidad para equivocarse en los últimos 2 años muy grande. Viene subestimando continuamente lo que está pasando con la demanda a nivel internacional. Pero dice, el mercado internacional va contra 12 millones de toneladas del 23. Este año se repite por arriba de los 13 millones 100 mil toneladas comercializadas a nivel mundial. Y quizás se está quedando corto. Si el principal exportador del mundo, que es Brasil, en marzo, volvemos a repetir algo que dijimos en los micros anteriores, si el principal exportador del mundo en marzo aumentó 29% en volumen con respecto a marzo, en abril dicen que viene otro récord de Brasil, en abril. En marzo, volviendo a marzo, 40% más de dólares ingresados. Todo esto uno puede decir, son datos de una historia que se termina el 2 de abril donde Trump, son datos de enero, febrero, marzo. Ahora, en estos 10 días, que tenemos información muy, muy fragmentaria, y muchos operadores que les cuesta hacer negocios porque no saben, entre que compran la carne, la embarcan, cuáles van a ser los aranceles que se van a encontrar, es el caso de Estados Unidos. Cuesta ponerle precio a las cosas porque no se sabe qué va a pasar inclusive después de estos 90 días que va a hacer Trump. Ahora, en el caso de la carne, el mercado más dinámico que pintaba para este año, que era Estados Unidos, como consecuencia de que está poniéndole un arancel adicional a la entrada de carne importada, el precio de la carne importada dentro del mercado americano es récord. Y lejos de caer, ha seguido subiendo, porque están cortando, están dificultando ese canal de abastecimiento. Entonces, esto es hasta ahora lo que se ve. Lo que se sabe es que esto va a traer menor actividad económica. Hay datos impresionantes, primeros cálculos de 1, 1,5%, 2% de caída con respecto a lo previsto en el Producto Bruto Internacional. Ahora, yendo al mercado nuestro local, precios muy buenos a moneda constante para el precio de la hacienda liviana, para el precio de la hacienda en general. A moneda constante son precios 23-25% por arriba de la media y ya acercándose, no lejos de los máximos históricos que hemos conocido a moneda constante en los últimos 60 años, que fue en el año 22. Ahora, hace 3 años. Muy buena relación del precio con el grano, del precio de las haciendas con el grano. Muy buena relación con el costo de una pradera. Muy buena relación con un verdeo. Cuesta mucho menos kilos de novillo, de novillito, hacer un verdeo o una pradera o comprar una tonelada de maíz que lo que valía hace un año, hace 2, hace 3. Buena relación con los insumos. Buena relación con el gasoil. Muy buena relación con el gasoil.
creciendo los insumos que utilizamos en ganadería, ese índice que seguimos en Informe Ganadero, son 8 insumos, praderas, personal, verdeos de invierno, confección de rollo, alambre de alta resistencia, 1 hectárea de silo de maíz, gasoil, 8 componentes los principales ponderados adecuadamente. Eso dieron en el mes de marzo, no puedo decir no, pero ahora hay que agregarlo todo un 10%, dieron 0,3%, el nivel más bajo del plan Milei. Ahora, ¿eso lleva a que los precios buenos y la rentabilidad lleven a la retención? No, hasta ahora no llevan a la retención. Ahora, uno descompone el porcentaje de hembras en la faena y ve que vaca ya bajó y está en los niveles de equilibrio. Estamos matando la cantidad de vacas que naturalmente el rodeo refuga, saca por vacías. Dicho sea de paso, todo indicaría por los tractos que se están conociendo que es un servicio, el que ha pasado es un servicio muy bueno. Ahora, ¿tenemos por delante un aluvión de carne? No, lo que nos indica el último dato de stock ganadero, el 31 de diciembre, que cayó en forma acumulada en 2 años 2.600.000 cabezas. De acá en más vamos a tener una oferta limitada. ¿Qué es una oferta limitada? Del orden de los 3.100.000 toneladas. Creíamos que ahora sí era la conexión, se liberaba el tipo de cambio, el dólar subía 20 o 25 o 30% con respecto al conocido. No pasó eso, subió solamente un 10% y hay muy serio riesgo que retroceda. Pero estamos frente a una oferta limitada por 3 años por lo menos se puede asegurar, pero por los 3 años por lo menos se puede asegurar que la oferta va a estar limitada. Y los buenos precios de ahora, cuyo protagonista es el consumo, no es la exportación hace meses y meses que está cayendo y que está en la defensiva. Ahora estaba mirando, tenía una expectativa extraordinaria con esto, bueno, habrá liberado el tipo de cambio, los precios internacionales son muy buenos, la demanda es muy buena, está todo mejorando, dieron una mejora del 10% del tipo de cambio que se le está comiendo la inflación y en algún momento se lo come también un deslizamiento en el precio de la hacienda. Esto que hemos dicho siempre, con ociosidad, con negocios, con habilitaciones, con una industria ávida de volver a tener los niveles de trabajo, de facturación, de ocupación de la capacidad instalada que tenía hace un año, hace 2, si se le da una mejora en el tipo de cambio se la gastan rápidamente. Entonces, yo creo que es un buen momento, por ejemplo, para el feedlot, que tiene una buena relación entre carne y grano, un buen momento para el criador. No es de los mejores momentos de la historia para el criador, pero es un buen momento para el criador. Es un momento de una incertidumbre, como dice la pitonisa de la Pampa, un momento de incertidumbre insoportable. Amigo de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.